Pensó que su vida estaba bajo control, hasta el día en que entró en su oficina y la vio sentada allí, sosteniendo a 2 niños, y escuchó las palabras que destrozaron todo. «Estas son tus hijas». Mark Jameson lo tenía todo. Era un millonario, el director ejecutivo de una exitosa empresa de tecnología, respetado por sus colegas, admirado por sus empleados y en constante avance en su carrera. Su vida giraba en torno a acuerdos comerciales, estrategias y reuniones de alto riesgo. La idea de tener una familia, establecerse o incluso tener tiempo para algo más que el trabajo nunca pareció cruzar por su mente. Era impulsivo, enfocado y había construido su imperio sacrificando su vida personal. El éxito era su única prioridad y le había dado frutos en todas las formas imaginables. Una tarde, después de un largo día de reuniones y teleconferencias, Mark regresó a su oficina. La sede de su empresa era un edificio elegante y moderno, diseñado para impresionar, lleno de tecnología de vanguardia y lo último en lujo. Mientras entraba, sintió la familiar oleada de poder y logro. Este era su dominio, un lugar donde todo estaba en orden, y él controlaba todo a su alrededor. Deslizó su tarjeta de acceso y entró en el ascensor, presionando el botón para su piso privado. Las puertas del ascensor se cerraron y por un breve momento cerró los ojos, dejando que la quietud del viaje lo calmara. Había sido un día largo y todo en lo que podía pensar era en llegar a casa, tener una noche tranquila y recargar energías para los desafíos futuros. Cuando el ascensor sonó, indicando su llegada, Mark se enderezó la corbata y se dirigió a su oficina. Al acercarse a la puerta, se detuvo. Había un sonido inusual que venía del interior. Al principio era suave, casi como una risa, y luego el sonido de voces infantiles. Frunció el ceño, confundido. Esta era su oficina, su santuario, un lugar donde nunca lo molestaban, un lugar de negocios, no de juegos. Abrió la puerta, y lo que vio lo dejó inmóvil. Sentada en su silla había una mujer joven que no reconoció, sus ojos cálidos pero serios. Junto a ella, en el suelo, había 2 niñas pequeñas, gemelas, ambas de unos 2 años, riendo y jugando con algunos juguetes esparcidos por el suelo. Lo miraron con ojos inocentes, sus rostros llenos de alegría. La mente de Mark se aceleró mientras intentaba procesar lo que veía. Nunca antes había visto a esta mujer, y ciertamente no tenía hijos. ¿Qué estaba pasando? La mujer lo miró y sonrió. «Hola, Mark», dijo suavemente, como si se conocieran desde hacía años. No había vacilación en su voz, ninguna señal de incertidumbre. Le habló como si fueran viejos amigos, como si este momento fuera perfectamente normal. El corazón de Mark golpeaba en su pecho mientras permanecía inmóvil en la entrada. Sus ojos se dirigieron a los niños, luego de nuevo a la mujer. «¿Quién eres?», preguntó, su voz apenas un susurro. La sonrisa de la mujer nunca vaciló. Se puso de pie, tomando suavemente a una de las niñas pequeñas de la mano y guiándola hacia Mark. «Soy Leila», dijo. «Nos conocimos hace un par de años. ¿No recuerdas?». El nombre no le sonaba. Mark se esforzó en su mente, tratando de recordar alguna interacción con ella, pero nada le venía a la cabeza. Tuvo tantas reuniones, tantas conexiones fugaces con personas, pero esto era diferente. El hecho de que ella estuviera aquí, en su oficina, con niños que parecían tan cómodos a su alrededor, lo hizo sentir como si su mundo se estuviera desmoronando. «¿No recuerdas?»,
preguntó ella, notando su expresión en blanco. Nos conocimos en una conferencia en Chicago. Pasamos un tiempo juntos, y bueno, aquí estamos. Mark parpadeó, tratando de encajar todas las piezas, pero su mente se aceleraba. No podía comprender cómo era posible. ¿Qué había sucedido durante ese viaje? No recordaba nada de eso claramente, pero claramente había más en la historia de lo que había imaginado. Estos son mis hijos. Su voz era una mezcla de incredulidad y confusión. Las gemelas volvieron a reír, sus rostros inocentes mirándolo, ajenas a la tormenta que se gestaba en la mente de su padre. Layla asintió, confirmando lo que Mark aún no podía creer. Sí, Mark, estas son tus hijas, Maya y Leah. El corazón de Mark dio un vuelco al asimilar el peso de sus palabras. Su mente estaba en un torbellino, y todo lo que creía saber sobre su vida, su futuro y su mundo cuidadosamente controlado, de repente se sintió frágil. ¿Cómo pudo haber pasado esto por alto? ¿Cómo pudo no haberlo sabido? Las preguntas eran interminables, pero había una que se destacaba sobre todas. ¿Cómo pudo él, Mark Jameson, el hombre que había construido toda su vida alrededor del trabajo, la familia y la responsabilidad, ser tan inconsciente de esta enorme parte de su vida? Mientras Layla permanecía allí, observándolo con calma, Mark sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: incertidumbre. Siempre había estado tan seguro de sí mismo, tan en control. Pero ahora, de pie ante él había dos niñas pequeñas, sus hijas, y una mujer que había sido parte de su vida de una manera que él nunca podría haber imaginado. Su imperio, su éxito, todo por lo que había trabajado, de repente parecía insignificante. Ya no era el poderoso director ejecutivo. En este momento, era un hombre confrontado con la verdad más impactante y abrumadora de su vida. Mark permanecía en la entrada, su mente acelerada, mientras la realidad de la situación comenzaba a calar. La mujer, Layla, estaba allí con sus dos hijas pequeñas, y su cerebro se negaba a aceptar lo que ella le decía. No era posible. Él no la recordaba. No recordaba haber tenido hijos. Tenía que haber algún error. Todo era un mal sueño. Pero las risitas de las gemelas, sus pequeños rostros brillando con inocencia, atravesaron su confusión y lo obligaron a enfrentar la verdad. Entró en la habitación, su corazón latiendo con fuerza, su mente dando vueltas. «Espera, ¿estás segura? Quiero decir, ¿estás absolutamente segura?», tartamudeó, su voz temblorosa. Intentaba encontrar alguna explicación lógica, alguna forma de explicar lo que estaba sucediendo. Pero en el fondo, sabía que no era un error. Podía verlo en sus ojos. Los ojos de las gemelas se parecían a él. Y Layla, aunque no la reconocía del todo, transmitía una sensación de familiaridad que le revolvió el estómago. Layla suspiró suavemente, su expresión volviéndose más seria. «Entiendo que esto es mucho que asimilar, Mark. Nunca fue mi intención presentarte esto así, pero pensé que debías saber la verdad». Ella hizo una pausa por un momento, su mirada nunca abandonando la suya. «No estoy tratando de atraparte ni de causar problemas. Solo quería que fueras parte de sus vidas si querías serlo. Eso es todo». Mark no supo cómo responder. Estaba paralizado, atrapado entre el shock de lo que acababa de escuchar y la abrumadora comprensión de que su vida acababa de cambiar para siempre. Siempre se había visto a sí mismo como un hombre en control.
su carrera, su riqueza. Todo su mundo había sido cuidadosamente gestionado, estructurado. Pero ahora, de pie frente a él, había 2 niños, sus hijos, y la mujer que afirmaba haber compartido una parte de su pasado que él ni siquiera podía recordar. ¿Cómo sucedió esto?, preguntó en voz baja, como si estuviera tratando de armar un rompecabezas que no entendía. No estaba seguro de lo que preguntaba. ¿Qué podría siquiera preguntar en este punto? Pero Leila respondió de todos modos. Nos conocimos en una conferencia en Chicago, como dije. Pasamos un tiempo juntos. No fue planeado, Mark. Fue solo unos días. Ambos estábamos allí por trabajo, y una cosa llevó a la otra. Hizo una pausa, mirando a las gemelas, que seguían jugando, ajenas a la tensión en la habitación. No quería nada de ti en ese momento, pero cuando descubrí que estaba embarazada, decidí quedarme con las niñas y criarlas yo misma. Nunca quise involucrarte porque no estaba segura de cómo reaccionarías. Mark tragó con dificultad, las palabras calando. Siempre había sido cuidadoso con la gente que dejaba entrar en su vida, especialmente con las mujeres. Había construido su imperio manteniendo las cosas sencillas, limpia. Nunca había dejado que las emociones o las distracciones nublaran su juicio. Sin embargo, aquí estaba, de pie frente a una mujer que apenas recordaba y 2 niños que habían estado viviendo sus vidas sin él. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, su voz quebrándose un poco. No estaba enojado, solo confundido. No sabía si sentirse traicionado, aturdido o simplemente indefenso. ¿Por qué esperar tanto para presentarte? Leila respiró hondo, como si considerara sus palabras cuidadosamente. No pensé que fuera necesario. Pensé que estarías mejor sin saberlo. Estabas ocupado con tu carrera, Mark. No quería interrumpir tu vida. No estaba segura si siquiera te importaría, para ser honesta. Pero a medida que pasaban los años, supe que no podía ocultarte esto para siempre. Mark se paseó por la habitación, pasándose la mano por el cabello, tratando de aclarar sus pensamientos. Su mente todavía estaba aturdida, y la realidad de la paternidad, de ser padre de 2 hijos que ni siquiera sabía que existían, se le venía encima en oleadas. Leila permaneció tranquila. Su mirada lo seguía mientras él caminaba de un lado a otro. No tienes que ser parte de sus vidas, Mark, dijo en voz baja. No estoy pidiendo nada. Solo quería que supieras la verdad. Estas niñas merecen conocer a su padre. No estoy tratando de presionarte, pero creo que al menos deberías pensarlo. Mark se detuvo en seco y la miró, sus ojos entrecerrados, tratando de procesar el peso de sus palabras. Así que, ¿simplemente lo dejarás en mis manos?, preguntó, su voz firme pero incierta. No me vas a obligar a nada. No te voy a obligar a nada, Mark, dijo Leila con firmeza. Solo quiero que tomes una decisión informada, sea cual sea. La mente de Mark estaba dando vueltas, pero al mirar a las gemelas, sintió algo que no esperaba sentir. Culpa. Estas 2 niñas pequeñas habían estado viviendo sin su padre, y aquí estaba él, de repente enfrentado a la realidad de su existencia. Había pasado su vida enfocado en el trabajo, construyendo un imperio, persiguiendo el éxito. Y ahora, en este momento, tenía que decidir si ser o no parte de sus vidas. Se acercó al escritorio, apoyando las palmas contra la madera, tratando de calmar sus pensamientos acelerados. Nunca planeé esto, susurró más para sí mismo que para cualquier otra persona. Yo tampoco, respondió Leila suavemente, su voz llena de comprensión.
Pero ahora ambos tenemos que enfrentarlo y tenemos que averiguar qué sigue. Mark volvió a mirar a los niños, observándolos jugar, y algo dentro de él cambió. No estaba seguro de estar listo para esto. No estaba seguro de poder manejar la responsabilidad, los cambios que esto traería a su vida. Pero sabía una cosa: estos niños eran suyos. Y estuviera listo o no, no podía simplemente darles la espalda. Tomando una respiración profunda, Mark se giró para mirar a Layla. «Necesito tiempo para pensar», dijo. «Esto es mucho que procesar». Layla asintió, comprendiendo su necesidad de espacio. «Tómate todo el tiempo que necesites, Mark. Estaré aquí cuando estés listo». Y con eso, el silencio se estableció entre ellos, y Mark supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Los días siguientes fueron borrosos para Mark. No podía concentrarse en el trabajo, no podía concentrarse en los tratos y contratos que alguna vez habían sido su principal preocupación. Su mente estaba consumida por los pensamientos de Layla y los gemelos. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros, escuchaba sus risas resonando en su cabeza. Siempre se había enorgullecido de tener el control, pero ahora se sentía completamente a la deriva. Su mundo cuidadosamente construido había sido trastornado, y no tenía idea de cómo navegar el desorden en el que se encontraba. No podía quitarse de la cabeza la imagen de los gemelos jugando en su oficina. Eran tan despreocupados, tan inocentes, completamente ajenos a la tormenta que se gestaba en la mente de su padre. ¿Cómo pudo haberlos extrañado durante tanto tiempo? ¿Cómo pudo haber sido tan ciego a todo este capítulo de su vida? Y lo que es más importante, ¿qué se suponía que debía hacer ahora? Mark pasó la tarde siguiente sentado solo en su ático, contemplando la ciudad. Las luces brillantes de abajo reflejaban el caos en su mente, un torbellino de emociones que no podía ordenar. Había pasado tantos años enfocado en el éxito, en construir su carrera, en demostrar a todos, incluido a sí mismo, que era digno de su lugar en la cima. Pero ahora, ni siquiera podía entender cómo había llegado hasta aquí. No había planeado esto. No los había planeado a ellos. El sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. No esperaba a nadie, y su primer instinto fue ignorarlo. Pero algo dentro de él lo impulsó a responder. Al abrir la puerta, Layla estaba allí, sosteniendo a los gemelos en sus brazos, ambos dormidos. Su expresión era tranquila, pero Mark podía ver la incertidumbre en sus ojos. Ella tampoco estaba segura de qué esperar, y eso lo hizo sentir un poco menos solo en su confusión. «Pensé en traerlos», dijo Layla suavemente, como si leyera su mente. «No sabía si querías verlos de nuevo, pero pensé que era hora de dejarte decidir qué sigue». Mark retrocedió, haciéndole un gesto silencioso para que entrara. Al entrar, pudo oler el leve aroma a loción para bebés y algo cálido, algo familiar, y lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Su corazón se encogió al darse cuenta de que estos dos niños eran suyos. Él no había estado allí para ellos cuando lo necesitaron. Él no había estado allí para Layla. Y ahora, de pie en su apartamento, se sentía como un extraño en su propia familia. Layla colocó suavemente a los gemelos en el sofá, sus pequeños cuerpos acurrucados, todavía durmiendo tranquilamente. Mark no podía apartar la vista de ellos. Había pasado tanto tiempo de su vida enfocado en sus propias metas, sus propias ambiciones, que se había perdido todo lo demás. Y ahora que la realidad de la paternidad lo miraba a la cara,
No sabía por dónde empezar. «Mark», dijo Leila en voz baja, su voz interrumpiendo sus pensamientos. «No te pido que seas perfecto. Solo quiero que sepas que merecen tener un padre, si estás dispuesto a hacerlo. No espero que te lances de cabeza de inmediato, pero al menos dales una oportunidad». Mark la miró, viendo la sinceridad en sus ojos. Ella no le estaba exigiendo nada. No le estaba pidiendo que fuera alguien que no era. Simplemente le estaba dando el espacio para resolverlo. Y eso, de alguna manera, lo hizo aún más difícil. Porque la verdad era que no sabía si estaba listo para esto. No sabía cómo ser padre después de todos esos años de vivir para sí mismo. «Ni siquiera sé por dónde empezar», admitió, su voz apenas un susurro. «No sé cómo hacer esto, cómo ser lo que necesitan». Leila le dedicó una sonrisa amable, una que no llevaba ningún juicio, solo comprensión. «No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. Nadie las tiene. Pero no tienes que hacerlo solo. Yo estoy aquí. Nosotros estamos aquí». El peso de sus palabras se posó sobre sus hombros, y se dio cuenta de que esto no se trataba solo de él. También se trataba de ellos. Estos pequeños niños lo necesitaban, incluso si aún no lo sabían. Y estuviera listo o no, él era su padre, y eso era algo que no podía ignorar. Mark se sentó en el sofá junto a los gemelos, observándolos dormir. Su mente todavía estaba acelerada, todavía inseguro de lo que depararía el futuro. Pero por primera vez en días, sintió una sensación de claridad. No tenía que ser perfecto. No tenía que tenerlo todo resuelto de inmediato. Solo tenía que intentarlo. Leila se sentó a su lado, su presencia una tranquila comodidad. «Te necesitarán más de lo que sabes», dijo suavemente. «Ya te aman, aunque aún no los conozcas. Pero tienes tiempo. No tienes que apresurarte en nada. Solo tómalo un paso a la vez». Mark asintió. Su pecho se apretó. No estaba seguro de a dónde llevaría este camino, o si alguna vez podría ser el padre que sus hijas merecían. Pero sabía una cosa con certeza. No se iba a alejar. Podría haberse perdido los primeros años de sus vidas, pero estaba aquí ahora, y eso tenía que significar algo. Por primera vez en mucho tiempo, Mark se permitió sentir esperanza. No estaba seguro de cómo lo iba a hacer, pero sabía que lo intentaría, y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Mark pasó las siguientes semanas tratando de adaptarse a su nueva realidad, pero no fue fácil. Cada vez que pensaba que estaba empezando a entenderlo todo, algo le recordaba lo desprevenido que estaba. Las mañanas que pasaba en reuniones y las tardes llenas de cenas de negocios ahora se sentían distantes, como una vida que había vivido una vez, pero que no estaba seguro de querer más. De repente se enfrentaba a una responsabilidad que no había pedido, pero que ya no podía ignorar. Ser padre de sus propios hijos, estos dos pequeños, Maya y Leah, era un papel para el que no había planeado, pero ahora era suyo. Leila fue paciente, nunca lo apresuró, nunca lo presionó. Le dio el espacio que necesitaba para resolver las cosas, pero también siempre estuvo allí cuando él estaba listo para hablar. Ella mantuvo a las niñas con ella la mayor parte del día, trayéndolas por las tardes cuando Mark estaba en casa. Al principio, se sentía incómodo, como si alguna parte extraña y desconocida de su vida hubiera sido puesta en el centro de atención. Pero con el tiempo, comenzó a acostumbrarse a su presencia. El sonido de sus risitas, el movimiento constante de sus pequeños pies, la forma en que lo llamaban,
a veces incluso extendiendo sus pequeñas manos hacia él. Era abrumador, pero había algo en ello que lo hacía sentir conectado. Hubo momentos, tranquilos, en los que se sentaba en el sofá con las niñas, observándolas jugar con sus juguetes o leyéndoles cuentos. Mark observaba sus pequeñas manos agarrar las páginas, sus ojos grandes llenos de asombro, y en esos momentos casi podía olvidar el peso de todo lo demás, la presión de su carrera, la incertidumbre de su nuevo papel. Esos pequeños momentos de paz con ellas le permitieron comenzar a abrir su corazón de una manera que nunca pensó posible. Una noche, después de que las niñas se habían acostado, Mark y Layla se sentaron en el balcón de su ático, contemplando la ciudad. Era una noche cálida, el cielo despejado, y el zumbido del tráfico de abajo se sentía distante. Layla estaba bebiendo su té, y Mark todavía estaba procesando todo. No habían hablado mucho sobre el futuro, sobre lo que todo significaba para ellos. Era como si ambos necesitaran el silencio para comprender dónde estaban las cosas. ¿Estás feliz?, preguntó Layla, su voz rompiendo la quietud entre ellos. Mark se volvió para mirarla, sorprendido por la pregunta. No estaba seguro de qué respuesta esperaba ella, pero era una en la que no se había permitido pensar hasta ahora. No lo sé, admitió, su voz más suave de lo habitual. Quiero decir, nunca pensé que estaría en esta posición. Nunca pensé en tener hijos. Nunca imaginé nada de esto. Layla sonrió suavemente. Lo sé, yo tampoco. Pero estamos aquí ahora, Mark. Y no quiero que pienses que tienes que resolverlo todo de la noche a la mañana. Está bien no tener todas las respuestas. Mark respiró hondo, su mirada volviendo al horizonte. Era extraño escuchar esas palabras de ella. Él siempre había sido el que tenía todo planeado, el que controlaba cada aspecto de su vida. Y ahora, aquí estaba, tratando de encontrar su camino a través de algo que nunca había esperado. Simplemente no quiero arruinar esto, dijo en voz baja, casi para sí mismo. No quiero que sientan que no importaban. No quiero ser ese tipo de padre. Layla extendió la mano y tocó suavemente la suya. Ya estás aquí, Mark. Ese es el primer paso. Estás intentando. Eso importa más que nada. Mark no respondió de inmediato, dejando que sus palabras calaran. No estaba seguro de si estaba listo para ser el padre que las niñas merecían, pero sabía que tenía que intentarlo. Tenía que hacer un esfuerzo, incluso si era difícil, incluso si significaba salir de su zona de confort. No iba a ser perfecto, y no iba a tener todas las respuestas, pero estaba dispuesto a aprender. Durante las siguientes semanas, Mark comenzó a adaptarse más. Comenzó a pasar más tiempo con los gemelos, llevándolos al parque, jugando con ellos, tratando de conectarse de maneras que antes no había hecho. Los niños todavía eran muy pequeños, tan inconscientes de las complejas emociones que los rodeaban, pero respondían a su presencia. Reían cuando él hacía caras graciosas, buscaban su mano cuando querían ser cargados y le sonreían como si él siempre hubiera estado allí. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en el parque, Mark observó a los niños correr, persiguiéndose, riendo. Por un momento, sintió que todo estaba bien. Ahora tenía una familia. No era la familia que había imaginado, pero era suya. Él era su padre, y de alguna manera, eso se sentía suficiente. Nunca pensé que esta sería mi vida, dijo Mark en voz alta, más para sí mismo que para Layla, que estaba sentada a su lado observando a los niños. Layla sonrió,
sus ojos suaves. La vida rara vez sale según lo planeado, pero eso no significa que esté mal. Mark observó a los gemelos, sus pequeños rostros llenos de alegría, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no había sentido en años: esperanza. No sabía lo que depararía el futuro, o si alguna vez se sentiría completamente preparado para la paternidad, pero sabía una cosa: lo iba a intentar. Y eso era suficiente por ahora. Estaba aprendiendo a abrazar lo desconocido, a entrar en un nuevo capítulo y a ser el padre que sus hijas merecían. Un paso a la vez. Pasaron las semanas, y con ellas, Mark comenzó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: una sensación de propósito. El impacto abrumador había comenzado a desvanecerse, reemplazado por una tranquila resolución. Pasó más tiempo con los gemelos, conociéndolos, aprendiendo sus hábitos, sus pequeñas peculiaridades, y construyendo lentamente una relación que, aunque todavía en sus inicios, se sentía genuina. Todavía había momentos de incertidumbre, momentos en los que se sentía como un extraño en su propia vida, pero encontró consuelo en las pequeñas victorias. Cuando Maya lo llamó papá por primera vez, cuando Leah se rió de una de sus caras tontas, cuando Layla le sonrió y le dijo que lo estaba haciendo bien. No era perfecto, pero era suficiente. Una mañana, Mark se despertó antes de lo habitual. Se paró junto a la ventana, observando el amanecer sobre la ciudad, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió abrumado por las presiones habituales del trabajo. Su empresa seguía prosperando, todavía exigía su atención, pero ya no se sentía como lo único que importaba. Ahora tenía esta nueva vida, esta nueva responsabilidad, y por primera vez, no estaba seguro de querer perderla de vista. Cuando Layla llegó con las niñas más tarde esa mañana, Mark ya estaba despierto y listo. Había preparado el desayuno. Nada extravagante, solo panqueques y huevos revueltos, pero se sentía como un pequeño logro. No había preparado el desayuno para nadie en años, y mucho menos para sus hijos. Las saludó con una calidez que se estaba volviendo más natural. Y mientras las niñas se apresuraban a sus asientos, riendo y llamándolo, Mark se dio cuenta de lo mucho que ya había cambiado. Todavía había cosas que no sabía. Todavía había momentos en los que se sentía fuera de lugar, pero estaba empezando a entender lo que significaba estar allí para ellos, no solo físicamente, sino emocionalmente. Layla se sentó a la mesa, sonriendo mientras observaba a Mark interactuar con los gemelos. «Le estás cogiendo el truco», dijo suavemente, sus ojos cálidos con aprobación. Mark la miró, sintiendo un leve rubor subir por su cuello. No se había dado cuenta de cuánto necesitaba escuchar esas palabras. «No es tan difícil como pensaba», respondió, sonriendo a su vez. «Supongo que solo tomó un poco de tiempo». «Siempre lo hace», dijo Layla con una sonrisa de complicidad. «Lo estás haciendo genial, Mark». El cumplido significó más para él de lo que esperaba. Durante tanto tiempo, lo había impulsado la necesidad de validación externa, el éxito de su empresa, los elogios, la aprobación de sus colegas. Pero aquí, con los gemelos y Layla, era diferente. Estaba aprendiendo que las cosas simples, los pequeños momentos de conexión, importaban más que cualquier cosa que hubiera logrado en la sala de juntas. Después del desayuno, Mark llevó a los gemelos al parque. Corrieron delante de él, riendo mientras se perseguían por el área de juegos. Mark los observó. Su corazón se hinchaba con una mezcla de orgullo e incredulidad.
Él era su padre. Esta era su vida ahora. El hecho de que todavía estuviera asimilándolo no lo hacía menos real. Mientras las niñas jugaban en la arena, Mark se sentó en un banco cercano, sus pensamientos a la deriva. Layla se unió a él después de unos minutos, sus ojos escudriñando el área de juegos antes de posarse en él. «Lo estás haciendo bien», dijo en voz baja. «Lo sabes, ¿verdad?» Mark la miró, una mezcla de gratitud e incertidumbre en sus ojos. «No siempre siento que lo estoy. Todavía hay mucho que no sé». Layla asintió, comprendiendo. «Lo estás haciendo mejor de lo que crees. Y el hecho de que lo estés intentando, eso es lo que importa. No necesitan la perfección, Mark. Solo te necesitan a ti». Mark respiró hondo, absorbiendo sus palabras. Era fácil perderse en la presión de ser perfecto, de sentir que tenía que tener todo resuelto. Pero Layla tenía razón. Él no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba aparecer. Necesitaba estar allí para ellos, ser constante, estar presente. El resto vendría con el tiempo. Después de un rato, Layla y Mark se sentaron a hablar sobre lo que vendría después. Layla fue paciente, dejando que Mark tomara la iniciativa, pero estaba claro que tenía sus propias esperanzas para el futuro. «Creo que las niñas merecen conocerte mejor», dijo, su voz suave pero firme. «Merecen tenerte en sus vidas, ya sea que eso signifique ser su papá a tiempo completo, o simplemente asegurarse de que sepan que tienen un padre que los ama». Mark asintió, asimilando sus palabras. «Sé que no puedo cambiar el pasado», dijo en voz baja, «pero quiero ser parte de su futuro. Quiero asegurarme de que crezcan sabiendo que estoy aquí para ellas». Layla sonrió, un indicio de alivio en sus ojos. «Eso es todo lo que necesitan. El resto se arreglará». Mientras observaban a los niños jugar juntos, Mark sintió una sensación de paz que no había esperado. Todavía tenía mucho que aprender. Todavía tenía muchas incertidumbres, pero estaba empezando a entender lo que significaba ser padre. El camino por delante era incierto, pero ya no tenía miedo de dar los primeros pasos. Con Layla a su lado y los gemelos en su vida, supo que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, ese pensamiento le dio esperanza. Había pasado algunos meses desde que Mark había asumido plenamente su papel como padre. Y aunque la adaptación no había sido fácil, estaba comenzando a encontrar un ritmo. Los momentos de duda todavía se colaban de vez en cuando, pero eran cada vez menos. Había aprendido a abrazar el caos que conllevaba criar a 2 niñas pequeñas, el horario impredecible, las preguntas interminables, la constante necesidad de atención. Al principio, había sido abrumador, pero ahora se sentía como una parte natural de su vida. Maya y Leah se habían convertido en su mundo de una manera que no había esperado, e incluso en los días más difíciles, se encontraba sonriendo ante sus payasadas, aunque solo fuera por un momento. La compañía todavía exigía su atención, pero ya no tenía el mismo control absorbente que antes. Su tiempo con los gemelos se había vuelto más importante. Había reorganizado su horario, cancelado algunas reuniones e incluso delegado más responsabilidades a su equipo de confianza. Layla, por supuesto, lo había apoyado en todo momento. Ella nunca le pidió que eligiera entre su carrera y su familia, pero Mark se dio cuenta de que ella apreciaba que él estuviera tratando de hacer tiempo para los niños. Una tarde, después de una semana particularmente larga en el trabajo, Mark decidió tomarse un descanso
y pasar el día con Leila y los gemelos. Era un momento raro en el que su calendario estaba despejado y no quería perdérselo. Se despertó temprano y preparó el desayuno, decidido a que fuera un buen día para todos. Cuando Leila y los niños llegaron, Mark ya estaba en la cocina, cocinando panqueques. Maya inmediatamente corrió hacia él, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de su pierna. «¡Buenos días, papi!», exclamó, mirándolo con sus grandes y brillantes ojos. Mark le sonrió, sintiendo que su corazón se hinchaba. «Buenos días, cariño. ¿Lista para unos panqueques?», preguntó, su voz llena de calidez. Leia entró en la habitación poco después, agarrando la mano de Leila. Su pequeña cara se iluminó cuando vio los panqueques. «¡Panqueques!», chilló emocionada. La mañana estuvo llena de risas y el ajetreo habitual que venía con dos niñas pequeñas corriendo. Mientras se sentaban a comer, Mark no pudo evitar sentir una sensación de orgullo. Estos pequeños momentos cotidianos eran los que lo hacían sentir más vivo que cualquier acuerdo comercial o logro corporativo. Después del desayuno, decidieron ir al parque. Mark no estaba seguro de qué esperar, pero Leila parecía saber exactamente cómo hacer que el día se sintiera especial. Llegaron al parque, y las niñas inmediatamente corrieron hacia los columpios. Mark, aunque no era mucho de ir al parque, se encontró riendo mientras las niñas chillaban de alegría, sus pequeñas piernas pataleando en el aire mientras se balanceaban cada vez más alto. Leila se sentó en un banco cercano, observando con una sonrisa satisfecha mientras Mark empujaba los columpios, su rostro iluminado de alegría. «Eres muy bueno en esto», dijo, su voz suave. Mark la miró, un poco sorprendido. «¿Qué quieres decir?», preguntó, todavía empujando a las niñas en los columpios. «Quiero decir, has avanzado mucho», respondió Leila. «Puedo ver cuánto te importan, cuánto has cambiado. Cuando nos conocimos, tú eras, bueno, digamos que no eras exactamente el tipo de papá práctico». Mark se rió, sintiéndose un poco avergonzado. «No lo era, ¿verdad?», admitió. «Supongo que estaba tan concentrado en el trabajo que nunca siquiera consideré lo que me estaba perdiendo. Pero ahora no puedo imaginar no ser parte de sus vidas». Leila sonrió. Sus ojos se suavizaron. «Me alegro. Tienen suerte de tenerte». A medida que avanzaba la tarde, Mark se encontró inmerso en el simple placer de estar con sus hijas. Corrieron, jugaron, rieron. No era glamoroso, no era nada extraordinario, pero lo era todo. Y por primera vez en mucho tiempo, Mark sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Más tarde, cuando el sol comenzó a ponerse, se sentaron en una manta en el parque, las gemelas apoyando sus cabezas en el regazo de Leila, mientras Mark se recostaba en la hierba, mirando el cielo. El mundo parecía más tranquilo aquí, más simple, y en ese momento fue como si todo el ruido de su vida, las constantes demandas, las reuniones, las llamadas telefónicas, se hubieran desvanecido en el fondo. No había nada más importante que esto, nada más gratificante que estos pequeños y hermosos momentos con la familia que nunca pensó que tendría. Leila lo miró, su expresión pensativa. «Mark, sé que las cosas no siempre han sido fáciles para ti, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Estoy orgullosa de lo lejos que has llegado, de lo mucho que has cambiado». Mark se volvió para mirarla, un indicio de sorpresa en sus ojos. No esperaba escuchar esas palabras, especialmente de ella.
pero escucharlas lo hizo darse cuenta de lo mucho que este viaje lo había cambiado. No era el mismo hombre que había sido antes. Todavía estaba aprendiendo, todavía creciendo, pero estaba mejorando. Y eso importaba más que nada. «Gracias», dijo suavemente. «También estoy orgulloso de ti, Leila. No creo que hubiera podido hacer esto sin ti». Ella sonrió y le besó suavemente la mejilla, su toque cálido y reconfortante. «Estamos juntos en esto, Mark. Siempre». A medida que la tarde se desvanecía y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Mark se sentó en silencio, sosteniendo la mano de Leila mientras las niñas se quedaban dormidas. Sabía que el camino por delante no siempre sería fácil. Habría desafíos, momentos de duda y momentos en los que sentiría que no sabía lo que estaba haciendo. Pero por primera vez sintió que tenía una dirección. Tenía una familia, y eso era todo lo que necesitaba saber para estar en el camino correcto. Mark había comenzado a entender la complejidad de equilibrar su vida profesional con su nuevo papel como padre. No era fácil. La tensión entre sus deberes como director ejecutivo y sus responsabilidades en casa todavía existía, pero algo había cambiado dentro de él. Ya no perseguía el éxito por el éxito mismo. Había más en la vida ahora, algo que trascendía las reuniones, los acuerdos comerciales y las largas horas en la oficina. Tenía 2 niñas pequeñas que lo necesitaban, y tenía una mujer a su lado que le estaba mostrando discretamente lo que significaba una verdadera colaboración. Una tarde, después de acostar a las gemelas, Mark se encontró sentado con Leila en el sofá, observando el suave resplandor de las luces de la ciudad fuera de su apartamento. Había una paz tranquila en el aire, un momento raro en el que todo parecía ralentizarse, y tuvieron la oportunidad de simplemente estar juntos. Leila se volvió hacia él, sus ojos escudriñando su rostro como si buscara algo. «¿Cómo te sientes con todo, Mark?», preguntó suavemente. Él no respondió de inmediato. En cambio, se recostó y dejó que sus palabras calaran. «Todavía lo estoy averiguando», dijo finalmente. «Algunos días siento que lo estoy haciendo bien, pero luego hay momentos en que se siente como si me estuviera superando». Leila asintió, su expresión suave con comprensión. «Lo entiendo, pero te he visto con ellos. Lo estás haciendo genial. Estás intentando, y eso es todo lo que necesitan». Mark dejó escapar un largo suspiro, como si liberara algo de la tensión que se había estado acumulando dentro de él. «Es solo que nunca había tenido que preocuparme por nadie más así antes. Siempre he estado centrado en mi carrera. Pensé que eso era suficiente. Pensé que era todo lo que necesitaba hacer». «Lo sé», dijo Leila, su voz baja. «Pero ahora los tienes, y eso lo cambia todo. Pero no quiero que sientas que tienes que ser perfecto. Todavía estás aprendiendo, y eso está bien». Mark la miró, su corazón hinchándose de gratitud. «No sé qué habría hecho sin ti. Has sido paciente conmigo, con nosotros. No puedo imaginar intentar hacer todo esto sin ti a mi lado». Leila sonrió suavemente, extendiendo la mano para tomar la suya. «Somos un equipo, Mark. No tienes que hacer esto solo». A medida que pasaban las semanas, Mark comenzó a encontrar un mejor ritmo entre sus 2 mundos. Comenzó a programar su trabajo alrededor de los niños más, haciendo tiempo para ellos de maneras que antes no había hecho. La compañía seguía prosperando, pero ya no era lo único que le importaba. Se encontró priorizando los pequeños momentos, llevando a los gemelos al parque, leyéndoles cuentos a la hora de acostarse,
haciendo panqueques los domingos por la mañana. Cada uno de estos momentos, por insignificantes que le hubieran parecido antes, ahora se sentían como tesoros. Un fin de semana, Mark decidió llevar a los gemelos de viaje a la playa. Había estado pensando en escaparse por un tiempo, pero siempre era más fácil dejar de lado esos pensamientos en favor de otra reunión u otra llamada de negocios. Esta vez, sin embargo, se había decidido. Era hora de un cambio, hora de que él estuviera completamente presente con su familia. Condujeron hasta la costa temprano en la mañana. Las risas de los gemelos llenaron el coche mientras miraban por la ventana el paisaje que pasaba. Mark nunca había sido realmente un fanático de los viajes largos en coche, pero hoy se sentía diferente. El aire fresco, la carretera abierta, el sonido de la charla emocionada de los niños en el asiento trasero. Todo se sentía liberador. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en el próximo acuerdo comercial o la próxima fecha límite. Simplemente estaba en el momento, disfrutando de estar con las personas que más importaban. Cuando llegaron a la playa, Mark ayudó a Leila a montar un pequeño lugar de picnic mientras las niñas corrían hacia el agua, sus pequeños pies levantando arena mientras reían. Mark las observó, su corazón hinchándose de orgullo. Estas eran sus hijas, y en este momento, nada más importaba. La playa se extendía ante ellos, una vasta extensión de cielo azul y océano, y Mark se dio cuenta de cuánto se había estado perdiendo antes. El día pasó volando en un borrón de risas, castillos de arena y el sonido de las olas rompiendo contra la orilla. Mark jugó con los gemelos, empujándolos en los columpios, persiguiéndolos a lo largo de la orilla y sintiendo la pura alegría de estar presente en sus vidas. Leila los observó, su sonrisa suave y orgullosa. Ella siempre había sido la que mantenía las cosas en orden, la que se aseguraba de que todo funcionara sin problemas. Pero ahora, mientras veía a Mark con las niñas, no pudo evitar sentir una sensación de gratitud por los cambios que él estaba haciendo. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando un tono dorado sobre la playa, Mark se sentó junto a Leila, observando a los gemelos jugar con sus juguetes en la arena. La quietud era pacífica, y por primera vez en lo que se sintió como una eternidad, Mark sintió una sensación de equilibrio en su vida. No era perfecto. Todavía había momentos en los que dudaba de sí mismo, en los que se sentía fuera de lugar, pero estaba intentando. Y eso era suficiente. Nunca pensé que estaría aquí, dijo Mark en voz baja, casi para sí mismo. Nunca pensé que esta sería mi vida. Leila se giró hacia él, su mano encontrando la suya una vez más. Pero aquí estás, dijo suavemente, su voz llena de calidez. Y lo estás haciendo genial. Mark la miró, su corazón lleno de emociones que no podía nombrar del todo. Había recorrido un largo camino. No era el mismo hombre que era cuando se enteró por primera vez de Maya y Leia. Había cambiado de maneras que nunca esperó, y aunque el futuro todavía era incierto, sabía una cosa con seguridad. No iba a dejar ir esta nueva vida. Su familia, sus hijas, valían todo. Mientras los últimos rayos del sol se sumergían bajo el horizonte, Mark se dio cuenta de que el verdadero éxito en su vida no se medía por las ganancias que obtenía, los tratos que cerraba o el reconocimiento que recibía. Se medía por el amor y la risa de la pequeña familia que tenía, la que nunca vio venir, pero ahora no podía imaginar vivir sin ella. Y eso, más que nada, lo hacía sentir como el hombre más afortunado del mundo.
Mark se paró frente a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban debajo, sus pensamientos a la deriva, mientras el mundo exterior parecía seguir moviéndose, mientras su vida había cambiado de maneras que nunca imaginó. El año pasado había sido un torbellino, lleno de momentos de duda, incertidumbre, pero también de innegable crecimiento. El hombre que una vez estuvo únicamente consumido por su carrera, por su empresa, por construir su imperio, ahora era alguien que estaba aprendiendo a estar presente, a abrazar la imprevisibilidad de la vida familiar. No siempre fue fácil, y todavía había momentos en los que se sentía superado, pero había una paz tranquila al saber que había cambiado, y que la gente que amaba veía ese cambio en él. Leila siempre había estado allí, guiándolo pacientemente sin presionar, dándole el espacio para resolverlo por sí mismo. Ella le había enseñado más sobre el amor, la paciencia y el compromiso de lo que él jamás había aprendido en la sala de juntas. Observarla con los gemelos, Maya y Leah, le había mostrado lo que realmente importaba, lo que significaba ser padre y lo que se necesitaba para construir una familia. Ya no se trataba solo de hacer lo correcto, se trataba de estar allí, ser constante y, lo más importante, ser alguien en quien pudieran confiar. Había cometido errores, había sido egoísta, y durante mucho tiempo ni siquiera se había dado cuenta de lo alejado que estaba de las cosas que realmente importaban. Pero ahora, cuando miraba a sus hijas, sentía una sensación de propósito que nunca antes había experimentado. Lo necesitaban, y aunque todavía estaba aprendiendo, finalmente estaba dispuesto a darles todo lo que pudiera. Hoy era especial. Leila había organizado una pequeña celebración familiar para conmemorar el primer aniversario desde que habían comenzado su nueva vida juntos. Mark no se había dado cuenta, pero este era un hito. Había pasado un año, y todos seguían aquí, todavía aprendiendo, todavía creciendo, pero juntos. No era perfecto, pero era real. A medida que avanzaba la tarde, Leila le sonrió desde el otro lado de la habitación, mientras Maya y Leia jugaban con sus juguetes. Mark estaba sentado en una silla, su atención completamente en ellas, riendo de sus payasadas. Era el tipo de tarde que se sentía simple, pero llena de alegría. La calidez en la habitación, el suave resplandor de las luces, la comodidad de estar juntos, era todo lo que siempre había querido, pero nunca se había dado cuenta por completo hasta ahora. Mark, llamó Leila suavemente, acercándose a donde él estaba sentado. Se arrodilló a su lado, sus ojos llenos de amor y comprensión. Has llegado muy lejos en muy poco tiempo. Solo quería que supieras lo orgullosa que estoy de ti, de todo lo que has hecho por nosotros. Mark sintió un nudo formarse en su garganta. No estaba acostumbrado a escuchar esas palabras, especialmente de Leila. Ella siempre había estado allí, apoyándolo y firme, pero escucharla decirlo en voz alta hizo que todo se sintiera real, hizo que todo el trabajo duro valiera la pena. No soy perfecto, Leila, dijo Mark en voz baja, su voz llena de emoción. Pero lo estoy intentando. Estoy intentando ser el hombre que mereces, el padre que merecen. Ya lo estás haciendo, dijo, poniendo una mano sobre la suya. Eso es todo lo que necesitan, y eso es todo lo que yo necesito. Mark tragó con dificultad, sintiendo el peso de sus palabras asentarse en su corazón. Sabía que no era perfecto. Siempre habría más que aprender, más que dar. Pero en este momento, finalmente sintió que era suficiente.
No tenía todas las respuestas y habría desafíos por delante, pero ya no tenía miedo. Había encontrado su lugar en esta familia, y eso era más de lo que podría haber esperado hace un año. Las niñas corrieron hacia él, riendo mientras tiraban de sus manos para llamar su atención. Mark sonrió, su corazón hinchándose mientras se subían a su regazo, sus pequeños brazos envolviéndolo en un abrazo. No necesitaba palabras para saber cuánto lo amaban. Podía sentirlo en la forma en que se aferraban a él, en la forma en que sus rostros se iluminaban cuando lo veían. Mark las abrazó, sintiendo la abrumadora sensación de gratitud y amor que se había convertido en una constante en su vida. Nunca pensó que se sentiría así, tan conectado, tan arraigado. Todo había cambiado de maneras que no podía haber predicho, y aunque no había sido fácil, había valido la pena. Leila se paró junto a ellos, su sonrisa cálida mientras observaba a la familia que había ayudado a crear, la familia en la que todos se estaban convirtiendo. Por primera vez en mucho tiempo, Mark no estaba centrado en el futuro o el pasado. Estaba aquí, en este momento, con la gente que amaba, y eso era todo lo que importaba. Mientras se sentaban juntos, riendo y jugando, Mark se dio cuenta de que su vida había tomado un giro que no esperaba, pero uno que lo había llenado de más propósito de lo que jamás podría haber imaginado. Ya no era solo el director ejecutivo de una empresa exitosa, era un padre. Y mientras miraba a Leila y a los gemelos, supo que este era el mayor éxito de todos. Se recostó, sus brazos alrededor de las niñas, y en ese momento de tranquilidad, Mark finalmente entendió lo que significaba ser verdaderamente feliz. No estaba en los acuerdos comerciales, la riqueza o el estatus. Estaba en el amor que había encontrado, en la familia que había construido y en la vida que ahora estaba viviendo. Y mientras miraba a Leila, supo que este era solo el comienzo de su viaje juntos. No importaba lo que deparara el futuro, lo enfrentarían como una familia, juntos. Y eso era suficiente. El final de esta historia es a la vez conmovedor y poderoso, encapsulando el tema del crecimiento y la redención. El viaje de Mark, de un director ejecutivo impulsivo y absorto en sí mismo, a un padre que aprende a equilibrar su vida personal con su carrera, es un testimonio del poder transformador del amor y la responsabilidad. Lo que llama la atención de la conclusión es cómo no se centra en gestos grandiosos y dramáticos o en la perfección instantánea. En cambio, destaca los momentos tranquilos, los momentos de conexión, las pequeñas victorias y la voluntad de intentarlo, incluso cuando no está seguro. La comprensión de Mark de que ser padre se trata de estar presente, cometer errores y aprender de ellos, en lugar de ser perfecto, es a la vez humilde y fácil de relacionar. Es un recordatorio de que la familia no se trata de tenerlo todo resuelto, sino de aparecer, día tras día, y hacer lo mejor que puedas. La relación con Leila añade profundidad a esto. Su paciencia y apoyo fueron clave en la transformación de Mark, no presionándolo, sino permitiéndole encontrar su propio camino. El final no se trata de una resolución bien atada, donde todo encaja. En cambio, se trata del viaje continuo de aprender, adaptarse y aceptar que el éxito más significativo proviene de las conexiones que construimos con los demás, no solo de los logros que acumulamos. En el caso de Mark, lo que parecía un cambio inesperado y abrumador resultó ser el capítulo más satisfactorio de su vida. Y ese es un mensaje de esperanza,
Incluso cuando la vida nos arroja a lo desconocido, siempre existe el potencial de crecimiento, de amor y de una felicidad que nunca vimos venir.